Amigos, en México a menudo el orden no lo trae el Estado, lo trae el terror. Y el terror es ejercido tanto por el gobierno como por otras mafias, particularmente las que operan desde Washington, en el nombre de lo contrario, de la seguridad nacional estadounidense y de la seguridad regional norteamericana. Pero claramente, hoy México es presa del pánico y la anomalía se siente en la piel. En los últimos días, tras el deceso de El Mencho, el aire se volvió más pesado, más espeso. Se corta con cuchillo o con machete. Se mutila. Y no por una paz conquistada, sino por el vacío que fue abierto a mordidas y tarascones. México se desangra hace tiempo. Ya han muerto más de 1 millón de mexicanos por la estúpida guerra contra las drogas. Más de 200.000 en el sexenio de AMLO. Y el reloj fatal sigue sumando y sumando. Familias enteras aniquiladas, trabajadores, comerciantes, empresarios, gente de bien. Y lo que parecía la luz al final del túnel, en realidad, es el chispazo de un meteorito que parece arrasarlo todo. Porque en la lógica del poder criminal, la caída de un jefe no apaga el incendio. Simplemente reparte las antorchas para barajar y dar de nuevo. Hoy se multiplican emisarios, mensajeros, juramentos. Se licúan plazas y territorios, y la vida cotidiana, esa fe frágil de abrir un negocio para salir adelante, la de conducir un camión y llevar una carga, la de mudarse o volver a casa de noche después de una reunión con amigos, todo eso ha quedado suspendido como una moneda en el aire. Y justo cuando México tiembla por dentro, el mundo tiembla por fuera. Hace poco más de 1 mes y medio, la madrugada del 3 de enero, nos sacudió la noticia de la operación militar sorpresa llevada a cabo en Venezuela por Estados Unidos, que dio por resultado la captura del tirano Nicolás Maduro y de su esposa, su María Antonieta Cilia Flores. Tras arribar a las tierras del malvado imperio, Maduro fue enviado a la Correccional Metropolitana de Brooklyn, una cárcel de máxima seguridad donde están recluidos Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Diddy Combs y Luigi Mangione, el que mató al CEO de United Healthcare. Bueno, unos cuantos ilustres del delito que habitan una cárcel descrita como el infierno en la tierra. Pero amigos, por momentos, estar hoy en las calles de Jalisco es más riesgoso y deprimente que la oscura rutina de Maduro. Mientras mi tocayo espera su sentencia final, el tío Sam ha fijado su mirada nuevamente en México, agitando los viejos fantasmas de una invasión militar a gran escala. La captura del ogro cadaqueño ha despertado los temores de Andrés Manuel López Obrador, quien teme ser entregado por Claudia Sheinbaum y terminar como compañero de celda de Maduro, o atravesado en una ducha con Diddy Combs detrás. Luego de darse un baño de gloria en la conferencia de prensa donde habló de la captura de Maduro y de su esposa, Trump se dirigió en un avión de la Fuerza Aérea para trasladarse a Florida y luego volver a Washington. Los reporteros lo abordaron y allí, recuerden, hagan memoria, él dijo claro que los próximos objetivos eran Groenlandia, Colombia, Cuba y México. Cuando le preguntaron por qué México, Trump dijo que México no se estaba poniendo las pilas en la lucha contra el narco y que él personalmente estaba perdiendo la paciencia. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Mal presagio. Estas declaraciones repercutieron no solo en el mundo entero, sino por supuesto especialmente en el país azteca, donde rápidamente se encendieron las alarmas. Muchos recordaron las tantas veces que el tío Sam entró en territorio mexicano
disparando a diestra y siniestra, y traspatear la puerta y no golpearla, porque así se siente respecto a sus vecinos. Amo y señor. La sola idea de volver a ver la bandera estadounidense ondeando en lo alto del Palacio Nacional, que tropas gringas desembarquen en el puerto de Veracruz o una incursión como la del general Pershing en el norte, pasó de ser una pesadilla ilusoria a un lamentable futuro muy cerca de cristalizarse. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen ¿para qué? Si México ya está dominado. Pero hay quienes dicen sí, falta más, falta la anexión. Al interior del Ejecutivo todos trataron de mantener la compostura, pero les resultó difícil. Para aparentar fortaleza diplomática, el régimen morenista, con mucha tonalidad hippie, sacó comunicados condenando la operación militar en Venezuela. En un intento de mostrarse como una estadista, Claudia Sheinbaum habló con Gustavo Petro y Pedro Sánchez, quienes le manifestaron sus preocupaciones por el derrocamiento de Maduro, y ahora Sheinbaum luce desaparecida cuando su propio país está prendido fuego. Pero bueno, amigos, la pseudocientífica lleva tiempo intentando mostrarse calmada, como si ignorara la amenaza latente que toca su puerta. Este entendimiento que usted señalaba hace unos momentos que se tiene entre México y Estados Unidos es garantía para que Estados Unidos no intervenga en México bajo el pretexto de capturar a alguno de los capos de la droga, y usted tiene miedo, como asegura Donald Trump. Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. Pero nosotros lo manifestamos lo dijo él, varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad. Luego la doctora se puso sus gafas y se lanzó un largo discurso donde nuevamente condenó la operación gringa mientras agitaba banderas de soberanía y autodeterminación. Un chiste de mal gusto para una becaria de la Fundación Rockefeller que estudió en Berkeley y se fue de luna de miel a Cuba, todo pagado con dinero de los contribuyentes americanos. Y además una redactora de la Agenda 2030, ¿no? Que es el plan de gobierno mundial. Más antisoberano que eso no existe. Para fortalecer su argumentario, Sheinbaum citó como ejemplo la política exterior de los viejos gobiernos del PRI, que según ella fueron un ejemplo para el planeta y una muestra de que México siempre estuvo comprometido con el respeto al derecho internacional. Lo más irónico de todo es que la señora Rockefeller, Sheinbaum, admitió que la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas y la catalogación del fentanilo como un peligro masivo eran causales para una intervención militar. Aún así, le restó importancia como si se tratase de un chiste. Miren. Preguntarle hasta qué punto se toman en serio las declaraciones que da el presidente Donald Trump, claro, a la par de los acuerdos que se tienen, o si no se tiene de qué preocuparse en cuanto a lo que dice de México. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Que uno podría decir, bueno, vamos a hacer un plan de seguridad nacional y es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre. Entonces, por eso no es un asunto de que seamos omisos y decíamos no. Frente a una declaración así del presidente Trump, que le ha hecho en otras ocasiones, lo que decimos es, a ver, pues,
más comunicación del secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, con las áreas de seguridad. Tiene muy buena relación el secretario de la Defensa y el secretario de Marina con el Comando Norte. Y hay colaboración y coordinación y se privilegia el diálogo. Entonces se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras, esto de que algo hay que hacer con México, México no ha cumplido su parte, domina el narcoterrorismo, como ya lo mencionan. ¿Se ve lejana esa posibilidad entonces? Sí. Este mensaje fue replicado por los esbirros de Morena que salieron a marchar por las principales ciudades para pedir la liberación del matrimonio chavista. Ahora ya no se atreven a marchar porque temen que les corten el pescuezo. No obstante, este discurso no se refleja en los hechos. Semanas atrás, la Casa Blanca exigió a México cumplir un tratado de aguas suscrito entre ambos estados bajo advertencia de imponer un arancel adicional del 5% a los productos mexicanos que ingresen al tío Sam. ¿Y qué hizo Claudia? ¿Defendió la soberanía de sus ríos frente al tío Donald? No. Aceptó liberar más de 200 millones de metros cúbicos para irrigar las áridas tierras sureñas norteamericanas. Entregó agua a Estados Unidos como no se había entregado jamás, pese a que todo el país ha sufrido una crisis de sequía y hasta de sed por la escasez del recurso. Esa es la presidenta soberana, amigos. Le quita el agua de la boca a los niños de México para dársela a los agricultores estadounidenses. Mientras la tecnócrata hace uso de la carta ideológica, expertos en seguridad ya empezaron a barajar las posibles tácticas que utilizarían las tropas estadounidenses operando en suelo azteca. Martínez Serrano, docente de la UNAM, aseguró que la incursión gringa no sería al estilo de invasiones pasadas, sino una operación quirúrgica para capturar a importantes capos como Nemesio Ceguera, alias El Mencho, e Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Bueno, el Mencho acaba de caer. Incluso el gran periodista Ricardo Ravelo dijo en esta casa que es factible una intervención militar, pero no en el sentido tradicional del término. Recuerden, la intervención militar con la que amenaza Trump, ¿es solo una amenaza? No, ya yo lo veo casi como una realidad. Si no hay resultados, yo creo que la invasión, no será una invasión al estilo Panamá o como se está haciendo o se pretende hacer en Venezuela. No lo veo así. Yo pienso que lo van a manejar como una suerte de cooperación. Es decir, va a entrar el ejército norteamericano a México, pero no de manera violenta, sino con acuerdo de la propia presidenta. Pero de que tarde que temprano va a ocurrir, yo lo veo inminente, precisamente porque no están satisfechos los norteamericanos con los resultados que hasta hoy ha dado México en combate al crimen. Sumado a ello, por más que la Casa Blanca y el Palacio Nacional digan en público que la cooperación entre ambas naciones sigue intacta y que así capturaron a Mencho, todo indica que el tío Sam no será tan benevolente con México a partir de ahora. Esto es así porque México se ha convertido en un proveedor de petróleo importante para Cuba, por más que esa etapa también ha quedado atrás tras los gritos que le profirió Trump a Sheinbaum por el teléfono. Y de hecho varios informes han revelado que la estatal Petróleos Mexicanos envió más de 10 millones de barril a la isla comunista en los últimos 2 años y más de 12.000 tan solo en 2025. Como consecuencia, Pemex perdió una inmensa cantidad de ingresos en la exportación de oro negro y la deuda del país azteca se ha disparado para darle un salvataje a los asesinos rojos. Todo esto ocurre mientras en México prolifera la mafia del huachicol fiscal y el robo de combustible aupado por la alta cúpula de Morena y concretamente los magnates hijos de López Obrador. Este accionar y otros tantos han puesto a la mandataria contra la pared. Pero Sheinbaum es un animal político que buscará su propia supervivencia a cualquier precio. Y parece que encontró al chivo expiatorio perfecto. Andrés. Sí, Andrés. Desde su salida de la presidencia, AMLO se retiró a su rancho en Palenque y desde allí siguió moviendo los hilos de Morena y del Ejecutivo.
A pesar de los múltiples escándalos, como el del cártel de la Barredora, que incluyó a muchos de sus ex colaboradores, por ejemplo Adán Augusto López, o las excentricidades de sus retoños, nada de eso hizo que el Peje saliese de su semi-retiro. Hasta que un día publicó un video donde anunció la publicación del libro Grandeza, un panfleto naturalmente megalómano que intenta reivindicar a los pueblos indígenas, a pesar de que casi se los carga a todos cuando mandó a construir el Tren Maya financiado por BlackRock. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. Les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, grandeza. A muchos les pareció extraño que el caudillo tabasqueño saliese a la palestra pública como si fuese un movimiento desesperado para salvar no solamente la gestión de Claudia, sino ante todo su propio pellejo. Todo cambió en los últimos días cuando López Obrador reactivó su cuenta de X y publicó un extenso texto condenando el secuestro del dictador Maduro y exigiendo a Donald Trump su inmediata liberación. Los chairos festejaron el pronunciamiento de su patrón por más que él fue, por sobre todos, el perrito faldero número 1 de Donald. Pero la oposición fue bastante dura. La crítica más frontal vino del dirigente priista Alejandro Moreno, quien calificó a AMLO de ser un cínico corrupto y narcopolítico que hundió a México en la violencia al pactar con el crimen organizado. Seamos justos, nadie está como para arrojar la primera piedra en esta carrera, pero bueno, defiendes al tirano y delincuente internacional Nicolás Maduro porque te ves en su espejo, un dictador frustrado, cobarde y tramposo que usó el poder para proteger delincuentes, sostuvo airadamente el dirigente opositor, que tampoco es un santo. No cabe duda de que todos los políticos en México están recontracoludidos con las bandas mafiosas comunes, pero el caso de López Obrador supera por mucho a los demás, puesto que la semilla de la discordia se sembró en su sexenio. Y te diría algo, escapa antes de que Claudia te meta en un gulag, como le gustaría a su abuelo, ruso comunista. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado
pretende cobrarle para venderla. Más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible. Pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. ¡Te espero! Durante el obradorato, el tabasqueño dejó de lado parcialmente su retórica antiamericana y obedeció sin rechistar las exigencias republicanas, sobre todo la de detener por la fuerza el flujo de migrantes en la frontera. Incluso el propio Trump, en un meeting político, se burló de AMLO, asegurando que nunca había visto a nadie bajarse los pantalones con tal velocidad. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, free? Why would we do that? We need something called stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? And he said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%, starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers. No obstante, como dijimos anteriormente, López Obrador no tuvo una actitud tan sumisa hacia Estados Unidos en lo que refiere al crimen organizado. Hubo momentos en que colmó la paciencia de Washington por querer establecer sus propios pactos con las bandas que solamente la DEA se permite dirigir. En 2020, la Cámara de Diputados mexicana aprobó una ley de seguridad que restringe la actividad de policías extranjeros en suelo azteca, como por ejemplo los agentes de la DEA. Fue un mínimo intento de sobreactuar independencia y no se lo tomaron nada bien. El cambio estableció que agentes foráneos ya no gozarían de inmunidad diplomática, deberían compartir información confidencial con el gobierno mexicano y además los funcionarios mexicanos pedirían permiso antes de reunirse con agentes extranjeros a sus superiores. Todo esto fue hecho en respuesta a la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, acusado de tener vínculos aceitados con los cárteles. A pesar de que el militar fue un funcionario de Enrique Peña Nieto, AMLO abogó por él, traicionando a sus votantes a los que prometió justicia, y exigió que fuera devuelto a México inmediatamente. En una de sus eternas y tediosas mañaneras, el Tlatoani acusó a la DEA de haber fabricado pruebas en contra del general Cienfuegos y sostuvo que la investigación de la justicia norteamericana fue ineficiente y que estuvo motivada por intenciones políticas. Dicho y hecho, tras largas conversaciones bilaterales, finalmente Salvador Cienfuegos fue liberado, se desecharon los cargos en su contra y volvió a México, donde fue exonerado por la Procuraduría al servicio del Ejecutivo morenista. Se dice que Cienfuegos sabía demasiado sobre los vínculos de AMLO con Sinaloa. Todo este espectáculo molestó a integrantes de la agencia antinarcóticos, quienes se negaron a brindar información delicada a funcionarios federales porque, según su diagnóstico, la gran mayoría son corruptos y tienen lazos directos con las bandas. Múltiples diplomáticos norteamericanos vieron en el caso Cienfuegos y en la nueva ley de seguridad una excusa perfecta para que la DEA se vaya de México, siguiendo el ejemplo de otros países de izquierda a los que la 4T, por ejemplo, rescata o provee petróleo.
En los últimos años de su sexenio, Obrador negó que en México se produjera dicha droga sintética, el fentanilo, y aseguró que los culpables eran realmente los norteamericanos, por su falta de valores y costumbres familiares. Dice el tipo que asesinó a su hermano cuando tenía 13 años. Posteriormente, AMLO cambió de posición y sostuvo que el tráfico ilegal de fentanilo provenía de China, porque le tiraron lo suficiente la oreja, que las pruebas norteamericanas eran válidas y aparentemente la Marina confiscó un contenedor del cual no se sabe nada, más Hollywood que no sé qué, en el puerto Lázaro Cárdenas, con 20 toneladas de droga proveniente del gigante rojo. Andrés Manuel envió una carta a Xi Jinping pidiendo ayuda para combatir el contrabando y solicitó información sobre quiénes importaban la sustancia, en qué cantidades y en qué tipo de embarcaciones. Desde Beijing no se tomaron nada bien el requerimiento mexicano y le disgustó y mucho que AMLO los metiese en una de sus rabietas como un perrito faldero de Washington. Enviaron entonces un escrito asegurando que no existía ninguna prueba de esa red de tráfico ilegal de fentanilo entre China y México, exigiendo que el gobierno de Morena pusiese más voluntad y dureza en su propia lucha contra el narcotráfico en vez de echarles la culpa. Los chinos aprovecharon para lanzarle la papa caliente a United States, señalándolos como los responsables de la producción y la epidemia del fentanilo. Con el paso del tiempo, las relaciones entre México y Washington fueron deteriorándose a medida de que la violencia se intensificaba en el país hispano. La zozobra fue explotada por el legislador republicano Dan Crenshaw, quien presentó una iniciativa para que las tropas norteamericanas ingresen de una vez por todas en territorio mexicano de manera inconsentida y combatan a los cárteles a tiro limpio. Esta propuesta fue apoyada por su colega Lindsey Graham, quien dijo que había que darle una lección a México por su ineptitud y que los cárteles debían ser designados como grupos terroristas. Y así fue. AMLO criticó a los congresistas gringos asegurando que mientras él estuviera en el poder no permitiría que ningún gobierno extranjero se metiese en los asuntos de México, y lo dijo con un tono muy similar al empleado en la actualidad por la propia Sheinbaum, que está de adorno igual que Lópezito. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. ¿Por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Ni él se creyó sus palabras, amigos. Al final, este cuate admitió que efectivamente se producía fentanilo en México, pero en menor medida, y que el problema en el país azteca se debía al tráfico de estupefacientes y no al consumo interno, a diferencia de Estados Unidos. En aquel instante, los episodios les parecieron a muchos meras minucias. Pero, amigos, la amenaza de intervención mexicana hoy está más cerca que nunca. Y los nexos con narcos de Morena datan desde hace mucho, cuando el propio López Obrador pugnaba por llegar por primera vez a la presidencia. Corría el año 2008. Un tal Roberto López Nájera, un abogado de 28 años de edad, apareció en la embajada de los Estados Unidos y pidió hablar con alguien de la DEA. No era muy difícil, puesto que la agencia tenía una oficina en el piso de arriba. Cuando dos agentes acudieron al joven, no pudieron creer la buena suerte que le deparó el destino. Estaban, sin proponérselo, a punto de ser los empleados del mes. Durante los últimos años, López Nájera había ejercido como consejero legal para uno de los traficantes más notorios de México, Edgar Valdés Villarreal. Este mafioso, nacido en Texas, era apodado Barbie desde la escuela secundaria, por ser un fornido defensor de fútbol americano, con mandíbula cuadrada y pelo rubio. A mediados de la década de los 2000, Barbie llegó a ser uno de los sicarios más brutales del universo de la AMPA mexicana. También era un traficante talentoso que trabajaba con una mafia más liderada por los hermanos Beltrán Leiva, miembros de una alianza conocida como, a ver si les suena, el Cártel de Sinaloa. Sí. ¡Págueme la renta! Caray, digo, yo creo que primero se saluda, ¿no? Pues bien, en palabras de López Nájera, los Beltrán Leiva habían infiltrado un topo en la embajada americana. El hombre resultó ser un empleado de la U.S. Marshal Service, Servicio Federal de Alguaciles, que tenía acceso privilegiado a información sobre criminales mexicanos buscados en los Estados Unidos. La DEA trasladó a López Nájera a Washington, D.C., donde se convirtió en una fuente fundamental. Cuando se lanzó la Alianza por la Seguridad conocida como el Plan Mérida, agentes estadounidenses invitaron a varios fiscales mexicanos para entrevistar
llamar a un soplador estrella. Así llegamos al momento crítico. En la primavera de 2010, López Nájera contó algo que por razones nunca aclaradas se había guardado hasta entonces. Resulta que a comienzos de 2006, la Barbie lo había convocado a una reunión absolutamente confidencial en la suite 301 de un hotel de Nuevo Vallarta, complejo turístico de lujo con costa al Océano Pacífico. El anfitrión del encuentro era Francisco León García, hijo de un empresario minero del estado norteño de Durango, más conocido como Pancho León, un hombre de 38 años robusto que estaba lanzando su candidatura para el Senado mexicano como representante de la Alianza Izquierdista de López Obrador. Chan, chan. Junto a él, otro magnate. Ambos dijeron estar allí con el conocimiento y la autorización explícita del mismísimo Andrés Manuel. ¿Y qué buscaban? Pues, a cambio de una inyección de dinero, comenzó a explicar León, la campaña se comprometía a que el futuro gobierno de López Obrador seleccionase funcionarios de la ley que sean de ayuda para los traficantes. Los delegados de AMLO les dijeron a los narcos que podrían ayudar a seleccionar comandantes policiales en algunas plazas fronterizas significativas y que López Obrador no nombraría un procurador general que ellos percibieran hostil a sus intereses. La Barbie aceptó el trato, que era más que seductor, y encomendó a López Nájera la tarea de reunirse con oficiales de la campaña en la Ciudad de México y organizar los pagos. Así conoció a Mauricio Soto Caballero, quien lideraba un equipo para el chofer personal de López Obrador, Nicolás Mollinero, que además de chofer era el jefe logístico de la campaña. La organización de la Barbie dio más de $2 millones en efectivo a la causa de AMLO, en un total de 3 entregas personales a Soto. Todo esto según los informes de la DEA. También suministraron otras formas de sponsoreo. En las semanas finales de la campaña, López Obrador viajó 2 veces al estado de Durango para mítines grandes y bulliciosos. Estos fueron organizados por Pancho León, con generosas donaciones de la banda criminal. El último tuvo lugar el 15 de junio de 2006. Allí, AMLO, en un lugar llamado Vado del Río Balsas, se abrazó a Pancho León frente a millares de asistentes, quien pagó el autobús desde aldeas cercanas y cerró el evento al ritmo de la arrolladora banda Limón, dedicada en aquella ocasión a lo que hoy llamaríamos narcocorridos. Ese día AMLO habló telefónicamente con la Barbie, agradeció el apoyo económico y dijo que cuando llegase a la presidencia quería que lo ayude a disminuir la violencia. Reverendos hipócritas se convirtieron en un parásito y está convertido en un títere, un pelele, el basurero de la historia. Por último, López Nájera recordó cómo Soto se mostró interesado en invertir en el narcotráfico si surgiese una buena oportunidad. Este testimonio se suma al de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, también integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa, que días posteriores a su captura en 2010 confesó haber entregado $500,000 a López Obrador en mano en un hotel de Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio de 2006. Todo bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leiva. Ahora conocemos cómo, cuándo y por qué. Por tanto, el tuit de AMLO a favor de Maduro es un pedido de clemencia hacia Trump para que no se lo lleve preso a él, a Estados Unidos, y eso es lo que empiezan a, temer los morenistas de la primera hora estas instancias. La suerte no está del lado del tabasqueño. Desde finales de 2024, el expresidente izquierdista fue denunciado en tribunales federales de Nueva York y Texas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según la periodista Anabel Hernández, existe un expediente que menciona los nexos de AMLO y los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa y América Villarreal de Tamaulipas, con los cárteles de Sinaloa, del noroeste y del Golfo. También se menciona al empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como el rey del huachicol, gran trabajo el de Código Magenta al respecto, quien financió las campañas de la izquierda en 2018 y 2021 en colaboración con los narcos, quienes se repartían con él el botín. Lo grave de esto no es solamente el esquema de corrupción, sino que el propio Andrés Manuel sabía lo que estaba pasando e incluso se reunió personalmente con Carmona y altos dirigentes morenistas en el Palacio Nacional para darles el visto bueno. Sumado a ello, se debe tener en cuenta los testimonios de capos como Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable ante un juez federal e hizo temblar los cimientos de Morena. Incluso el propio Marco Rubio, hoy secretario de Estado, señaló al entonces presidente de haber entregado México a los narcotraficantes sin más.
Otro elemento que podría darle dolores de cabeza al tabasqueño son las declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del chavismo, que podría testificar en el juicio contra Maduro. Tras su captura en España y su posterior extradición a Estados Unidos, Carvajal ha revelado el esquema de financiamiento espurio del chavismo a grupos de extrema izquierda en Latinoamérica y la península ibérica, cuyo origen era el mismísimo tráfico ilegal de estupefacientes. Lo que pasa en los días siguientes será determinante para el destino de AMLO. Aunque en estos momentos su rancho La Chingada esté rodeado de una espesa maleza y una exótica fauna, seguramente todas las noches se debe fijar en las cerraduras de las puertas y ventanas y debe dormir con un ojo abierto como durmió Maduro en sus últimos tiempos en Venezuela. En caso de ser capturado y que lo lleven a la misma cárcel donde está Nicolás, tal vez le sirva de consuelo que Claudia pida un juicio justo para él. Llegados hasta este punto, tal vez se pregunten si hay consecuencias en el caso de una incursión militar estadounidense. Las consecuencias serían terribles tanto para estadounidenses como para mexicanos. Ya lo hablamos. Refresquen la memoria. Como escribió el gran liberal Henry David Thoreau al oponerse a la guerra contra México en 1846, bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también la cárcel. Y Estados Unidos es el régimen que más inocentes ha encarcelado en la historia reciente de la humanidad. Tiene más presos en números netos y brutos que China, 3 veces más en números brutos, 9 más en números netos. Que una dictadura comunista, ¿entienden? Y la mayoría por delitos sin víctimas relacionados al tema drogas, aunque ahora, cada vez más, vemos campos de detención, detenciones arbitrarias en condiciones infrahumanas, incluyendo en instalaciones extranjeras como las de El Salvador, de personas que cometieron el delito de trabajar 20 años en Estados Unidos, de pagar impuestos, de limpiar piscinas, de cuidar niños, de servir cafés, pero también construyendo edificios, arreglando motores de vehículos, haciendo contabilidad o incluso programas informáticos. Hombres y mujeres de bien están siendo encarcelados por Donald Trump, humillados, despojados de sus derechos, deportados constantemente, mexicanos y no mexicanos. La ofensiva, señores, ya comenzó y lo único que estamos esperando es cuándo se acelerará. La movida implicaría la presencia no solo de tropas militares y agentes de inteligencia en suelo mexicano, sino de un enjambre permanente de drones de alta gama sobrevolando sus ciudades, selvas y montañas, cazando, es decir, bombardeando supuestos laboratorios de droga y escondites de líderes narcos como si se tratase de objetivos en un videojuego. A ver, Donald Trump está matando a mansalva pescadores en el Caribe. O también sí, vendedores de droga que no están cometiendo realmente ningún crimen de sangre a diferencia de él que los está matando. Pero también pescadores, está comprobado, pescadores que no tenían nada que ver con nada. En su día analizamos con mi amiga Guadalupe Correa Cabrera, profesora mexicana catedrática en la George Mason University de Washington, D.C., la farsa del reportaje del New York Times con una cocina lastimera haciendo supuesto fentanilo en una olla. New York Times, repartiendo propaganda del Pentágono, de la más baja estofa. Bueno, ¿qué es lo que van a bombardear? ¿Esas fábricas? ¿Fábricas entre comillas? ¿Van a hacer el montaje de las fábricas de fentanilo con algún actor chino? ¿50 bombas y 20.000 muertos en zonas urbanas? Porque sí, es perfectamente posible si los mexicanos lo permiten, si los estadounidenses lo consienten. Por eso insisto tanto con este tema. Los gringos no entrarían fácil, no matarían a 3 capos y luego se irían a su casa como héroes. No. El instante en el que un soldado estadounidense ponga un pie en México puede inaugurar un capítulo de masacres incesantes, una tras otra, que perdure por una década o 2, como ocurrió en Irak y Afganistán respectivamente. O incluso pueden entrar y salir, pero dejar las cosas de tal modo que la fragmentación territorial y la guerra civil permanente conviertan a México en la nueva Libia. La historia reciente lo demuestra. Washington golpea primero, pero nunca sabe cómo termina el combate. En territorios fronterizos como Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa, Michoacán o Tamaulipas, se construirían bases de operaciones avanzadas, instalaciones militares diseñadas para operaciones prolongadas, con muros de concreto, alambradas muy altas, radares y helicópteros
despegando a toda hora. Todo esto, por supuesto, lo venderían como una acción consensuada con las autoridades de México. Y no creo que necesiten ponerle una pistola en la nuca a Claudia Sheinbaum para que se lo firme, conociendo sus precedentes y los de AMLO. Pero si tienen que ponerle la pistola en la cabeza, también se la pondrán. Las cosas se complicarán todavía más si especulamos bajo qué sistema jurídico se regirían los invasores norteamericanos. ¿Estarían sometidos a la jurisdicción mexicana o impondrían de facto la normativa estadounidense, con inmunidades, privilegios y tribunales militares? Es muy probable que lo segundo, lo cual generaría una profunda incertidumbre para toda la sociedad. Los mexicanos no se sentirán seguros, sino con el miedo constante de morirse en una balacera entre narcos y tropas gringas, en un violento control de tránsito como los que hacían los Marines en Bagdad, o porque se les cae un misil en la cabeza mientras miran televisión en su sala, o porque una mina terrestre los hizo volar en 1000 pedazos cuando tuvieron un día de campo con sus hijos en las afueras de la ciudad. Si la ocupación se prolonga, la violencia terminará normalizándose. La gente aprenderá a vivir con patrullas extranjeras, toques de queda y sobrevuelos permanentes. Al fin y al cabo ya tuvieron que aprender a vivir con vecinos colgando de las autopistas, coches calcinados o cadáveres en los containers de basura. Aprovechándose de este contexto, los soldados estadounidenses podrían abusar de su poder hasta niveles insospechados, atacando indiscriminadamente a civiles, amparados en el pretexto de la seguridad. Todo mexicano les parecerá sospechoso. Ya vemos cómo actúa el ICE, la policía racial de Trump. En ningún escenario, ni siquiera unos soft, pueden descartarse ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, todo tipo de allanamientos ilegales, apremios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias basadas, repito, en criterios repudiablemente racistas para identificar a un enemigo. Lo más nefasto que puede llegar a ocurrir es que los soldados invasores mancillen la dignidad de los mexicanos, en particular de las mujeres y los niños, como ha ocurrido en tantos otros países. Las violaciones masivas, para ser directos, se reportan desde la Segunda Guerra Mundial, donde fueron particularmente crueles con mujeres que habían estado encerradas en campos de concentración nazis y con las ucranianas y polacas. Fijémonos en Colombia. Entre 2003 y 2007, más de 50 niñas fueron vejadas por contratistas y soldados gringos, quienes grabaron sus fechorías y las distribuyeron entre sus allegados, como si el sufrimiento ajeno fuera un trofeo. Todo esto lo estamos contando en un estricto contexto educativo, informativo y documental, ahorrándoles detalles escabrosos. En 2023, una niña indígena quedó embarazada luego de ser ultrajada por un militar estadounidense, provocando una enorme indignación tanto en su comunidad como en todo el país cafelatero. La sombra de la impunidad suele cruzar el mapa junto con las tropas. En este tipo de escenarios tampoco puede faltar la censura. No solo se restringiría el trabajo de periodistas y medios locales, sino también de corresponsales extranjeros, con el objetivo de evitar que el mundo vea las atrocidades del tío Sam en México. La primera víctima de toda guerra es la verdad, lo dijo Julian Assange, que probablemente ayudará a los mexicanos si lo necesitan. En relación con lo anterior, el daño de una invasión será tan grave que se desataría una crisis humanitaria sin precedentes. En primer lugar, la economía recibiría un duro golpe, que afectaría por supuesto a Centroamérica y probablemente al resto de América Latina y de Occidente, ya que Estados Unidos estaría atacando a su principal socio comercial. Suena suicida si lo piensan, pero no más que la locura de los aranceles, o que deportar masivamente gente, generando escasez artificial de mano de obra y encareciendo la vida de los americanos. Más de lo que ya venía encarecida, que fue terrible. Así que bueno, aunque Donald Trump intente tapar el sol con un dedo, el coloso del norte se ha vuelto muy dependiente de México, tanto en el ámbito comercial como en el de la seguridad fronteriza. Y respecto al tema interno y la necesidad de la mano de obra mexicana, siempre recomiendo la gran película Un día sin mexicanos, que recrea
lo difícil que sería para los californianos, por ejemplo, llevar sus vidas adelante si de un día para el otro desaparecieran los mexicanos. Ahora, volviendo a lo macro, al comercio, no olvidemos que entre Washington, México y Canadá existe un TLC, un Tratado de Libre Comercio, que la verdad no merece llamarse así porque está repleto de imperfecciones, regulaciones injustas y distintas artimañas burocráticas que enlazaron los destinos de estas tres naciones. Un ataque estadounidense podría poner a los mercados de muy mal humor, disparando la volatilidad mundial, hundiendo inversiones y provocando una gran recesión. La economía de México podría caer, según expertos que consulté, 15% ese año. Sería un shock. Un país que ya tiene 40% de la población en la pobreza pasaría a tener un 60%. México se africanizaría. Si la economía se desploma, se desataría también un desplazamiento forzado, tal vez de millones de personas, lo que generaría un caos absoluto en México y una presión muchísimo mayor en la frontera norte, por más que estaría, claro, militarizada la frontera con Estados Unidos. Países del sur como Guatemala, Honduras, Belice, verían entrar estampidas de mexicanos, luego de que AMLO y Sheinbaum le hagan el trabajo sucio a los gringos, frenando la migración de estos países de manera a veces muy agresiva. Por otro lado, los grupos criminales estarían permanentemente tomando represalias también contra la población civil. Por tanto, que si se vienen manejando 25, 30.000 homicidios por año, esto podría dispararse a 50 o 60.000. Estamos hablando de 500.000 de personas en una década. Si la cosa se pone jodida y brava como en los peores años de Colombia, México tiene mucho más población. Los servicios básicos como salud, agua y energía colapsarían, al igual que las principales ciudades de los estados, que no tendrían espacio ni infraestructura para albergar a los refugiados. Los hospitales también colapsarían, los albergues improvisados se multiplicarían, probablemente todas las capillas de la Iglesia Católica y muchos centros evangélicos estarían totalmente tomados por personas heridas o hambrientas o desesperadas, y las colas por alimentos serían un nuevo paisaje cotidiano. Otro riesgo sería la ruptura en la cooperación fronteriza entre Estados Unidos y México, ya que este último cumple un papel fundamental al frenar el avance de las caravanas de inmigrantes, como les dije, que provienen de Centroamérica. De producirse una incursión militar, las fuerzas de seguridad mexicanas no estarían obligadas a resguardar la frontera con su vecino del norte, o incluso si lo estuvieran, podrían no tolerar el estrés que les producirían olas de mexicanos yéndose y algunos centroamericanos insistiendo en entrar. Todo esto sería un pretexto para duplicar, triplicar o cuadruplicar a su vez las dotaciones del ICE, las patrullas fronterizas en Estados Unidos y la legalización de prácticas que ya están presentes en muchos estados, como esta locura de que los psicóticos supremacistas blancos puedan ir con un rifle a matar personas si es que ven a alguien que circula en zonas ilegales de la frontera entre México y Estados Unidos. Podemos recordar también los estragos que dejó el papel de la CIA en el golpe de Estado en Guatemala en 1954, que luego derivó en una cruenta guerra civil, desplazando a casi 1 millón de personas. También la migración masiva de salvadoreños, luego del financiamiento que Gringolandia le hizo a los escuadrones de la muerte en El Salvador, donde ahora tiene como aliado a Bukele, un dictador que llegó allí con petrodólares chavistas y aprendió a hacer propaganda en la Cuba de Castro, que admiraba y defendía en televisión. ¿Quieren saber lo más triste de todo? Los hipotéticos desplazados ya no solo serían víctimas de las tropas estadounidenses o de las propias fuerzas mexicanas, que actuarán más o menos coordinadas por las gringas, porque seguro que no actuarán contra ellas, sino que serán carne de cañón de los cárteles, que han recibido entrenamiento y armamento directo tanto de las fuerzas mexicanas como de las fuerzas especiales estadounidenses. Casi todos los hombres de élite de las bandas criminales tuvieron formación militar, una de las paradojas de la prohibición. Por tanto, muchísimos mexicanos desesperados se verán ante la disyuntiva de morir y terminar en alguna fosa clandestina, o de engrosar las filas de los cárteles, que estarán ansiosos por reclutar tropas. Y Donald Trump debe pensar en su retorcida mente que todo será muy rápido, que el resto del mundo girará en torno a sus caprichos infantiles.
un tipo que no pudo convencer a la India de que deje de comprarle petróleo a Rusia, no termina de asumir que a menudo la realidad humilla sus delirios imperiales. Si el sueño húmedo del mono naranja se llegase a cumplir, no significaría el fin de los grupos criminales mexicanos. Tampoco necesariamente saldrían más fortalecidos, aunque hay un horizonte en el que podrían salir así. Mike Virgil, exdirector de la DEA, aseguró que la Casa Blanca no ha tomado en cuenta que los cárteles no son ejércitos unificados, sino estructuras dispersas por todo el territorio mexicano, incluso fusionadas con la población local, con un nivel de eficiencia económica y armamentística muy superior al de todas las guerrillas comunistas de las que se han tenido conocimiento en los años 70, 80 y 90, incluyendo a la FARC y a Sendero Luminoso. La acción militar directa contra los cárteles podría provocar que dichas organizaciones se fragmenten, dando lugar a nuevas células radicalizadas y sádicas, como una hidra que pierde la cabeza y en su lugar hace brotar otras 1000. Sería, en este sentido, según varios especialistas que consulté, muchísimo más difícil tener una intervención militar exitosa en México que en Venezuela, donde ya es suficientemente difícil como para que Trump lleve 3 meses dudando y deshojando la margarita. Además, los cárteles están armados hasta los dientes, como dije, gracias a Estados Unidos, y en muchos casos cuentan con rifles de asalto, granadas, explosivos y drones de última generación fabricados por el tío Sam. El propio profesor Miguel Ancho Bastos Poudeta afirma que los grupos criminales se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías, con las que equipan y fortalecen su arsenal y sus tácticas de combate. El Estado no puede combatir eficazmente contra organizaciones de carácter descentralizado que están perfectamente infiltradas en la sociedad civil. Los grupos criminales suelen operar en células pequeñas, difíciles de rastrear, mientras que los métodos de represión estatal se han vuelto a veces obsoletos, pesados y previsibles. Y aún con el espionaje masivo por parte de Estados Unidos, cualquier razzia va a tener que pagar la factura de una pila de muertos civiles. Y todo esto generaría el contratiempo de la falta de cooperación interna. Habrá fuerzas de seguridad federales, estatales o municipales con muchos integrantes que se nieguen a colaborar. Habrá policías que probablemente incluso se rebelarán. Y como les pasó en Afganistán, los pobladores locales tienen un conocimiento de la zona que en lugares desérticos o montañosos se torna crucial. Cárteles como Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Sinaloa, los del Golfo y otros tantos más pueden convertirse en símbolos de resistencia muy populares para la población civil. De hecho, incluso hay un horizonte donde pueden dejar de matar a los civiles y unificarse como resistencia nacionalista contra la intervención. Ante un gobierno que, por supuesto, estará ahí pintado, haciendo declaraciones brumosas, mientras los yanquis matan a su propio pueblo. Algo similar ocurrió hace un siglo, debemos recordarlo, cuando el general Pershing entró en territorio mexicano para capturar al caudillo revolucionario Pancho Villa. La expedición fue un rotundo fracaso, y a donde fueran los norteamericanos, eran recibidos con hostilidad, sabotaje y resistencia. Si de alguien es la culpa del desastre que ocurre en México y en otras partes del globo, es de Estados Unidos y de la guerra contra las drogas, que con todo este relato del fentanilo busca una nueva coartada para intervenir a Latinoamérica y alejarla de China. Intentos previos para frenar el tráfico ilegal de estupefacientes como el Plan Colombia multiplicaron y sofisticaron la producción de cocaína que se supone que debían mermar. Tampoco sirvieron los programas de desarrollo alternativo implementados en el Cono Sur o en Afganistán, donde se encuentra la materia prima para la elaboración de drogas como la cocaína o la heroína. En muchos casos, las tropas norteamericanas traficaron con heroína, llevándola desde Afganistán a Estados Unidos. Si es que les digo que no hay mayores narcotraficantes que los del Pentágono. ¿Y ustedes creen que Trump no sabe todo esto? De repente no lo sabe y no le interesa. Él tiende a creer que dando órdenes a su gabinete como si fuesen directivos de empresa, poniendo algunos abogados y un par de maletines de billetes, todo se puede arreglar. Ahora pasemos página y trasladémonos al otro lado de la frontera. Porque dentro de Estados Unidos los ciudadanos también se verán enormemente afectados si México vuela por los aires. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George Bush llevó a cabo una política de hostigamiento en contra de personas de origen árabe o musulmán, tratándolas como terroristas en potencia. 20 años después, el rol de chivo expiatorio ha cambiado.
Hoy, los sospechosos habituales de agencias como ICE son los latinoamericanos e hispanos, por más que sean estadounidenses, injustamente calificados como criminales, narcotraficantes o invasores en grado de tentativa. Si una administración republicana invade México, la estigmatización de la comunidad hispana crecería a niveles demenciales. Se multiplicarían los ataques verbales, las agresiones físicas, los discursos de odio en redes por parte de supremacistas blancos como Rick Fuentes, que irónicamente es 25% mexicano, y la violencia racial por parte de chauvinistas radicalizados podría terminar provocando que haya grupos de resistencia. Si comienza a circular material audiovisual que contribuya a la demonización de los hispanos en Norteamérica, podríamos ver una reinvención de los campos de concentración que el criminal Franklin Delano Roosevelt, a quien Trump admira y busca imitar, inauguró para ciudadanos estadounidenses de origen japonés. Antes de eso, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos básicamente metiera en campos de concentración a sus ciudadanos de origen japonés solo por su color de piel, ya en la Primera Guerra Mundial habían tenido una oleada anti-alemana. Todos los inmigrantes germanos y sus descendientes fueron señalados a menudo como responsables de actos atroces del ejército del Kaiser en el frente francés. Se los procesó bajo la ley de espionaje de 1917 por haberse pronunciado contra la guerra, y muchos periódicos que se editaban en alemán dentro de Estados Unidos fueron clausurados. Imagínense qué será de los 40 millones de mexicanos americanos. Y es más, no hay que ir tan lejos. Al estallar la guerra de Ucrania, varios países europeos y miembros de la OTAN restringieron la entrada a ciudadanos rusos que incluso escapaban del reclutamiento de Putin, prohibiendo la difusión de la música y la literatura de una de las grandes potencias culturales de la humanidad, más allá de que repudiamos a Putin. El castigo se descarga sobre individuos, no sobre gobiernos. En consonancia con lo anterior, la polarización crecerá como nunca. Una encuesta de 2023 publicada por Reuters ya revelaba que el 56% de los norteamericanos apoyaría una incursión armada contra los cárteles mexicanos. Era el gobierno de Biden y solamente una propuesta de algunos dirigentes republicanos, no un plan presidencial como ahora ha anunciado el propio Trump. En cuanto a los opositores de la guerra, las calles de Estados Unidos se llenarían de manifestantes antibelicistas, quienes considerarían excesivo el accionar de las tropas gringas y el altísimo coste económico y humano de una cruzada antidrogas, que probablemente superaría incluso lo gastado en Irak y contribuiría a la bancarrota definitiva de la nación. Sin duda, el sector que más aprovecharía el descontento hacia el gobierno de Trump sería el ala más izquierdista del Partido Demócrata, y los mayores beneficiarios económicos, los magnates de Silicon Valley, especialistas en el espionaje interno y externo, Peter Thiel y Palantir a la cabeza. La división social de la sociedad gringa en torno a una eventual invasión a México sería, eventualmente, disparador de una guerra civil en su propio territorio. Todo esto nos trae reminiscencias de lo que hizo James Polk, el entonces presidente norteamericano, cuando decidió atacar México, amparándose en la doctrina del destino manifiesto. Tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la incorporación de vastos territorios a la Unión Americana, que se robó prácticamente la mitad de México, las tensiones entre el norte y el sur de Estados Unidos aumentaron, porque nuevos estados como Texas se sumaron al bloque esclavista, desequilibrando el frágil balance previo. En otras palabras, aquel primer golpe contra México contribuyó a lo que luego sería la guerra civil, la guerra de secesión americana. El futuro presidente Ulysses Grant aseguró en sus memorias que la guerra contra México fue la antesala del conflicto entre el norte y el sur de Estados Unidos. Una especie de castigo divino, más que merecido según el propio Grant, por haber invadido y destruido a un vecino más pobre y más débil, que entre otras cosas estaba más avanzado que Estados Unidos en cuanto a que no tenía esclavos. Y hemos llegado al punto más crítico de esta sección, que conecta con el fortalecimiento de los cárteles. No solo los mexicanos de a pie correrían un gran peligro, sino también los estadounidenses, que son muchísimos y que se encuentran viviendo en la nación azteca. Los cárteles nunca han tenido reparos en ejecutar ciudadanos norteamericanos cuando lo estimaron necesario. Un ejemplo emblemático fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena a manos del extinto cártel de Guadalajara. En 2023, 4 turistas norteamericanos cruzaron la frontera hacia México y llegaron hasta la localidad de Matamoros. Fueron emboscados por hombres armados que los obligaron a subir a una camioneta.
Su desaparición alertó a las autoridades, que iniciaron una intensa búsqueda. Solo lograron rescatar a 2 de los cautivos. El resto fue ejecutado tras una dura mutilación por parte de los Escorpiones, una facción particularmente torturadora del Cártel del Golfo. El año pasado, una pareja de estadounidenses circulaba por las calles de Michoacán cuando fue acribillada por hombres encapuchados en medio de una disputa territorial. Por si fuera poco, los ataques podrían extenderse al interior de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos establecieron contactos con grupos asentados en Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Nueva York. Y por supuesto que tienen sus propios aliados dentro de las policías locales. Según el periodista mexicano Jesús Esquivel, no se trata solo de pandillas aisladas, sino de cárteles que operan dentro del Tío Sam la logística, la distribución y la venta de estupefacientes. Entre las agrupaciones más notorias se encuentran Latin Kings, Hells Angels, Aryan Brotherhood, Border Brothers, Mexican Mafia, Hermanos Pistoleros Latinos, etc. Podría darse un escenario donde estos grupos, a consecuencia de una eventual invasión a México, lancen ataques no solo contra la policía, sino también contra políticos, edificios gubernamentales o civiles en espacios públicos dentro de Estados Unidos. Lo más tétrico de todo es que por más que Claudia Sheinbaum se esfuerce en afirmar que harán respetar la soberanía de México, en la práctica le han pavimentado el terreno a la incursión gringa. Queridos amigos, esta es la triste realidad que los asola, y a quienes realmente quieran dar un paso al costado de Estados Unidos y de México y apostar su capital por un país estable, capitalista, libre, sin censura ni violencia extrema, los esperamos en clubamagi.org. Hasta la próxima.